Gloria a Dios porque 3 los conocen. Damos gracias por su inmenso amor. Para sacarle un amén es más fácil sacarle una muela a un león, me parece. Usted sabe, la palabra de hoy es algo tremendo, algo que realmente cuando el Señor me la dio me sentí tan gozoso, porque es una llave, es una herramienta que por ahí no la entendemos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos llega esa bendición que estamos esperando, por qué no se desata esa bendición si vemos en las Escrituras tantas promesas y no las llevamos a cabo, no podemos ver por qué no se manifiestan. Y es una palabra para que tenga entendimiento, para conocer el corazón de Dios, el corazón íntimo de Dios, para tener el favor de Él. Gloria a Dios. ¿La tiene la palabra? Si no, tengo otro mensaje. ¿Quieren ese? ¿Cómo obtener el favor de Dios? Esa es la palabra. ¿Cómo obtener el favor de Dios? ¿Cuánto necesitan el favor de Dios? ¿Cuánto necesita un milagro? Yo levanto las 2 manos. Yo necesito milagros. Necesitamos milagros para vivir. No podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios. Necesitamos de Él. Necesitamos de su favor. Todos los días necesitamos de Él. ¿Qué es el favor de Dios? ¿Cuántos saben qué es el favor de Dios? Toda de buena dádiva viene de Dios. O sea, todo lo bueno viene de Dios. Y todo es por gracia, no porque no merezcamos. Dios nos lo da. Un regalo, es un regalo del cielo. Necesitamos de eso porque tenemos un enemigo. La vida es dura, dicen. No es que hay un enemigo. Dice la Sagrada Escritura, Juan 10:10, clarita. Hay alguien que tiene un plan sobre toda la humanidad. Viene a robar, a matar y a destruir. El diablo. Dice, no, el diablo no existe, dicen algunos. Ah, sí. ¿Y por qué pasan las cosas que pasan en esta tierra? El diablo tiene un plan, pero dice el Señor, ahí en Juan 10:10 dice, pero yo vine para darle una vida y una vida abundante. Pero esa vida abundante tiene que ver con el favor de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es la llave para obtener ese favor de Dios en este momento, esa aflicción que tenemos, de esa necesidad, ese milagro que necesitamos hoy. Vemos y analizamos y uno ve en todos, eso es en todos, ¿no? Siempre queremos agradar a alguien que necesitamos algo, que queremos algo. Y de Dios también tenemos que entender que debemos agradarle a Él, buscar agradarle. Y no digan, no he querido agradar nunca a nadie, yo no me interesa a las personas, no me pongo nada. No venga con eso. Siempre buscamos agradarle a alguien. En la Sagrada Escritura, en Génesis 29:8, habla de una historia muy romántica. Pastor vino romántico, Y esto, acá está, cualquier similitud con el presente y con cada uno de los muchachos acá, mera coincidencia, no, por casualidad. Resulta que pasó esto que Jacob, usted sabe, tenía la herencia, tenía todo listo, y le dijeron, anda a buscar esposa allá a la tierra. Y cuando fue, encontró que estaban todos los pastores de ovejas, todos esperando ahí, y dicen, che, ¿qué hacen acá? ¿Qué esperan? No, dice, acá está el pozo, pero hay una piedra grande, esperamos que vengan todos los pastores de alrededor para mover la piedra. Para mover la piedra tan grande. Se juntan todos los pastores, todos los rebaños, y entonces sacamos la piedra y pueden tomar las ovejas. Y en eso, Jacob se le cayeron las medias cuando vio a esa chica, la vio a Raquel, lo dice, ahí mire lo que dice, acompáñeme a la Sagrada Escritura para que vea que no, el pastor está inventando. No, es cierto, esto es real, esto pasó. Dice, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abreven las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. ¡Wow! Y sucedió cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra del pozo, de la boca del pozo, y abregó el rebaño de Labán, el hermano de su madre. Y ahí aprovechó. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¡Wow!
aprovechó, luego le dio un beso. Qué bárbaro. Pero el vago, ¿qué hizo? El tipo agarró, la vio, dije, movió la piedra él solito. No se rían porque va a decir Freddy que no lo ha hecho para conquistar. Ni hablar. Ahí con la guitarra seguro que te esmeraste. Sí. Claro, cuando lo hacen lo otro, ¡ay, miralo lo que hace! ¡Qué ridículo! Y nosotros lo hacemos. Las mujeres no se vengan a reír porque también se empilchan. Yo la veo la veo que le hacen la psicológica a los muchachos. Vienen y le traen un pretendiente como para tirarle, ¿viste? Sí, para buscar atraer la atención. Nosotros necesitamos atraer la atención de quien verdaderamente necesitamos. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos ese cambio, ese toque, ese sobrenatural sobre nuestra vida. Nosotros estamos aquí en la tierra para desatar el poder sobrenatural de Dios. Hablamos, lo que dice la Sagrada Escritura, es que la gente de afuera está clamando por la manifestación, no de Dios, sino de los hijos de Dios, con el poder de Dios. Se vea la gloria de Dios en nuestra vida. Pero si nosotros no somos esa luz del mundo, si no somos la sal del mundo, porque estamos pasando las mismas necesidades, tenemos los mismos problemas que el mundo, ¿qué podemos predicarle? ¿Qué podemos decirle de cambio? Necesitamos ser esa verdadera luz del mundo y ser ese resplandor. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, pasó por la tierra, nos dio una gran enseñanza. Y quiero que me acompañe a la Sagrada Escritura, Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. Acá hay un gran secreto, cómo llamar la atención de Dios, cómo captar su atención y cómo buscar, cómo obtener su gracia y su favor. Aquí en esta porción de la Sagrada Escritura hay un gran tesoro, una gran llave para encontrar, para que hoy reciba ese favor de Dios. ¿Cuánto lo quiere? Yo lo necesito, yo necesito el favor de Dios. Dice saliendo... Leemos la palabra de Dios, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Quiero aclarar algo antes de seguir con la Sagrada Escritura. Él salió del pueblo salió de Israel. Se fue a la tierra de los fenicios. Se fue. ¿Saben quiénes son los fenicios? ¿No? Importante, ellos eran los principales comerciantes de todo, inclusive Tiro y Sidón eran ciudades comerciales que estaban frente al mar Mediterráneo. Y de ahí fue Jesús para allá. ¿Por qué fue Jesús? Y aquí hay toda una palabra, ¿no? El Señor fue a buscar a esa mujer. Fue a buscar a esa mujer. Esa mujer había que rescatarla. Esa mujer... Sin embargo, la historia muestra algo, parece que fue diferente. ¿Pero por qué Jesús se fue y pasó por esos lugares? ¿Para qué fue Jesús? Jesús no perdía el tiempo. Jesús no hizo nada. No hizo un milagro que no signifique algo para el presente. No hizo ni siquiera un milagro que no tenga un significado. No solamente para esa vida que Dios rescató, sino para hoy, para el presente, para hablarnos en el día de hoy y hablarnos hoy cómo obtener el favor de Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y aquí vemos cómo alguien hace un clamor y empieza de una manera, sí, buscando, levantando la voz, pero no reconociéndole. Señor, Hijo de David, la herencia, pero le hablaba como un ser humano, como alguien, un ser humano, alguien común, alguien que tenía una herencia, alguien que tenía, y un Señor, sí, pero no el Dios Todopoderoso que estaba presente, porque Él fue llamado Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él tenía la presencia, es su presencia, en donde andaba la gente se amontonaba y decía, aunque toque el manto voy a recibir el milagro. Sin embargo le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Sabía del poder de Dios, pero no, había un reconocimiento. Pero después la mujer fue más allá. Pero ahí no encontró el favor de Dios. Ahí no encontró el favor de Jesús. Ahí no encontró. En ese momento pasó desapercibida. No fue escuchado, no fue escuchado. Dice la palabra de Dios. Pero Jesús no le respondió palabra. ¡Wow! No le dijo nada. No le dijo nada. No habló. Muchas veces estamos así, que no escuchamos una respuesta de parte de Dios. Necesitamos un milagro. ¿Qué pasa, Señor, que no viene el milagro? Y le quiero decir algo. Dios no obra por necesidad. Obra por fe. Dios no obra por necesidad. Dios obra por fe. Y dice, los discípulos le dijeron, eso está en el versículo 23. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Es una hartante, sácanosla de encima. Escuchá cómo grita. Decirle que se vaya, no le ignores. Eran los discípulos que hicieron que el Señor hablara y dijera. Pero cuando le dice, no le respondió a la mujer, le respondió a los discípulos. Algunos piensan que ahí le dijo a la mujer, no estoy para esto. Le habló a los discípulos que le dijeron, sacala, despedila, nos molesta, da gritos tras nosotros, despídela. Él le respondió y le dijo, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Esto no se lo dijo a la mujer. A la mujer seguía ignorándola. La mujer tenía una necesidad. Sin embargo, el Señor no miró su necesidad. El Señor no miró su necesidad. No le llevó el apunte. No pasó nada porque ella tenía la necesidad. Ella no le había reconocido hasta ese momento que era el Señor y no recibió absolutamente nada. Pero ahí ella recapacitó y dice, entonces ella vino y se postró ante Él. Ahí hay una diferencia de pedir a postrarse delante de Él. Diciendo, Señor, ¡socórreme! Respondiendo Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Uy, qué respuesta dura. Pero la mujer fue más allá. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí algo poderosísimo. Acá cambió de el Señor ni escucharla a decir, entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Alguien quiere escuchar de parte de Dios que le diga, hágase como vos quieras? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Ahí está. Como vos quieras, así tal cual vas a recibir. Pero dice, ¿cuán grande es tu fe? Hágase como quiera. Y su hija fue sana desde aquella hora. En ese mismo momento recibió su milagro. No es para mañana, es para hoy. El favor de Dios es ahora y ya. Y vas a recibir la bendición antes que salga de este lugar. Si te apoderás de la palabra. Gloria a Dios. Dale la honra al Rey. Dale la honra al Rey. Si lo analizamos, porque esto lo hemos visto, lo hemos leído, cuántas veces hemos recibido esta palabra, pero tenemos que entrar en la palabra. Dice la palabra es viva y eficaz. Necesitamos entrar en la palabra para entenderla, porque acá hay un gran tesoro, un gran secreto escondido de cómo recibir el favor de Dios, captar la atención de Dios. Primero es la fe, ¿no? Tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios y saber que Dios da recompensas a los que lo buscan. Primero, antes que nada, tener fe. Dice en Marcos 9:23, Marcos 9:23, cuando un hombre llegó y los discípulos oraron por él, no fue liberado de los demonios, fue a Jesús. Y bueno, ahí pasó toda una historia muy cómica que lo miraba de reojo Jesús y le dijo, ¿qué me hacen pasar vergüenza ustedes? ¿Hasta cuándo? Y todo, ¿no? Pero él habló con el Padre y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible.
Al que cree, todo es posible. ¿Crees? ¿Podés creer? El Señor te pregunta, ¿podés creer? Al que cree, todo le es posible. El segundo punto que tenemos que entender, hay algo tan poderoso que el Señor nos ha dado, es la oración. Dice Mateo 7:7, Mateo 7:7 habla de la regla de oro. ¿Hay una regla de oro? Hay una regla de oro, la oración. La oración, el poder de la oración. La oración, no es quedarnos callados, pedid. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Y el tercer punto que veo aquí tan importante y poderoso es que la mujer rompió con todos los paradigmas, los límites culturales que había. Ella era una mujer cananea. Y si vamos y nos remontamos a ese tiempo, una mujer no se animaba a hablarle así a un hombre, ni menos de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes lugares. Un judío. Por eso Jesús no fue irrespetuoso. No es que no le contestó porque fue grosero. Porque decía, qué grosero, ¿por qué no le contestó, pobre mujer? Si hoy lo hace, si pasaría aquí en la Argentina y decía, míralo, Jesús no le contestó a esa mujer pobrecita. ¡Qué grosero! Pero la cultura de ese momento, en ese lugar, era de no responderle porque la que estaba haciendo algo fuera de lugar, según la cultura, según lo que le habían enseñado a esa mujer, lo que había aprendido, lo que era parte del mundo de ese momento, era que no podía ir y hablarle. Por eso Jesús no le respondió. Pero ella rompió con todos los paradigmas. Ella borró todo, dijo, yo voy a conseguir mi milagro. Voy a conseguir mi milagro. Y en la Sagrada Escritura habla de otro hombre que también dejó la religiosidad. Esto está en Marcos 5:22. Este es un hombre que era fariseo. Usted sabe que los fariseos eran los religiosos. Y esto es un gran riesgo, como siempre digo. El ser religioso es un hilito muy fino. Ser religioso es estar en problema con Dios. No va a tener el favor de Dios si sos religioso. Así te lo digo. Dios no viene por los religiosos. El Señor dijo, yo vine para buscar a los perdidos, no a los religiosos. Los religiosos tienen cultura, costumbres, pero no tienen a Dios en su corazón. Lo que está buscando personas que se metan y busquen de Dios. No religión, la religión no te acerca a Dios. Cualquier religión te aleja de Dios. Por eso necesitamos entender. Pero era un hombre religioso. Todos lo miraban. Era uno de los principales de la sinagoga. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Sabe lo que hizo este hombre? Este hombre fue y buscó a Jesús. Los otros de la sinagoga lo habían mirado. ¿A este a dónde va? ¿Qué está para venir para acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas? Y se postró. Se postró este hombre. Eso lo dice en Marcos 5:22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que vino, se postró a sus pies. Se postró reconociendo. Cuando uno nosotros adoramos solamente, alguien hay que postrarse ante cualquier. El Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo dice, si postraro me adoraré, te daré todo el dominio de la tierra. Y ahí es toda una palabra, ¿no? Si se lo estaba ofreciendo porque no lo tenía hasta ese momento, ¿no? Dijo, sin postrado me adoraré. La adoración tiene un poder, pero eso ya lo vamos a ver, que es el poder de la adoración. Pero este hombre rompió con todos los límites. A veces tenemos tanta estructura mental. ¿Cómo Dios va a hacer? Es imposible cancelación de deudas. Es imposible que se han sanado cáncer. Sin embargo, aquí hemos visto el poder de Dios sanando cáncer, sanando diferentes tipos de enfermedades, diabetes. Hemos visto sanidades de SIDA. Hemos visto enfermedades de columnas, sordos escuchar, mudos hablar. ¿Cuánto lo han visto? ¿Cuánto han recibido milagros? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va el Señor a actuar en mi problema? Mi problema no tiene solución. Para Dios no hay nada imposible, si puedes creer.
pero tenemos que romper con todos los paradigmas. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella y será salva y vivirá. Será salva y vivirá. Y la historia, si usted lo ve en Lucas 8:49, habla de lo que fue el resultado, ¿no? Porque, y esto para que entienda, que uno no puede claudicar, siempre va a escuchar palabras negativas. Alguien que te diga, no, lo tuyo no tiene remedio, lo tuyo no tiene respuesta. Personas que te van a tirar abajo con frases diciendo, dice la Sagrada Escritura que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Basta, lo tuyo no tiene remedio, no ore más, no moleste más a Dios, no lo moleste más. Molestarlo a Dios, no moleste al maestro. ¿Quién fue el que le dijo semejante barbaridad? De que no moleste al maestro si no lo estaba molestando. ¿Me entiende lo que le digo? No lo moleste más al maestro, no, lo tuyo no tiene respuesta, lo tuyo no tiene solución. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer el milagro? ¿Cómo va a hacer las cosas? No importa cómo lo va a hacer. Dice la palabra de Dios, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Si tus sueños se han muerto ya, el Señor dice, hay todavía solución. Yo soy el que resucito. Y el Señor la resucitó y fue salva, si lo sigue leyendo la Sagrada Escritura. El número 4 es reconocer como Dios. Reconocerlo como Dios todopoderoso. Que no hay límites para Dios. Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Dice que se postró. Esa es una forma de adoración. Es una forma de reconocimiento de deidad, de poder, de majestad. Se postró ante Él. Y eso es lo que nosotros, si necesitamos el favor de Dios, necesitamos postrarnos y adorarlo y reconocerlo como Dios todopoderoso. Lo que ponemos delante nuestro, lo que nosotros ponemos delante nuestro, es nuestro Dios. Hay dioses falsos. Hay un solo Dios, dice la Sagrada Escritura, y un solo mediador, Jesucristo. No hay otro. Solamente a través de Él podemos ir al Padre, a pedirle, a tener su gracia y su favor. No hay otro camino. No hay otro Dios, pero creamos dioses falsos. Todo lo que ponemos en primer lugar para nosotros es nuestro Dios. Lo que usted pone antes que Dios, o lo que pone como más importante en su vida. ¿Y qué es eso? Y yo le preguntaría que se haga un análisis cada uno, qué es lo que más tiempo dedicamos de nuestro tiempo, qué le dedicamos más en nuestra mente. Si es tu trabajo, si es tu negocio, si eso está en primer lugar en tu mente, es lo que le adorás, le dedicas tiempo, te postrás ante eso, ante tu trabajo, te postrás, te haces, y es tu Dios y lo adorás. Pero pastor, es duro eso, pero es la realidad, es tu Dios y a Él le está dando adoración y Dios es un Dios celoso. Puede ser también tu hijo, tu hija, tu relación, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa. Ojo, matrimonios, ojo, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le das adoración? Puede ser también las pasiones desordenadas. La carne pide y pide mucho. Si uno le cede, no hay límites, pero es a Dios a quien debemos adorar. Ante Él solamente, decía el Señor Jesucristo, ante Dios solamente me postraré. Solamente ante Él me voy a rendir. Y muchas veces nos rendimos ante los problemas. Si los problemas son más grandes que Dios, es tu Dios. Es tu problema. No le des tanta importancia a tu problema. Créele al Dios Todopoderoso. Juan 4:22 habla de una historia, antes de esta parte quiero llevarlo a la historia, de una mujer que había fracasado, había buscado
en el amor de los hombres, había tenido muchas relaciones y con ninguna encontró lo que en este momento había encontrado, porque Jesús se le cruzó en el camino y lo encontró. Y ahí ella fue saciada, esa sed que tenía. Y ahí el Señor le habló de algo tan poderoso y tan importante, y esta llave tan poderosa que es para hacer descender la presencia de Dios, que es la adoración. Dice la Sagrada Escritura, yo se lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que le sean los que le adoren. Dios es espíritu y quiere que lo adoren como debe hacerlo, en espíritu y en verdad. Ahí dice la versión Reina Valera: Dios es espíritu, no me lo saque justo, hijo, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Él busca esos adoradores. Cuando uno se postra, está adorando. Cuando usted viene a la casa de Dios, siente esa presencia de Dios. Esa presencia viene por adorar a Dios. Hay algunos que no sienten la presencia de Dios, vienen a la casa de Dios y salen como han llegado. La llave es adorarle, no cantar simplemente una canción. No es simplemente una canción. ¿Qué es la adoración? ¿Sabe lo que es la adoración? Es una canción de amor hacia el Padre. De nosotros hacia el Padre. Esa es la adoración. Es darle esa canción romántica al Señor para agradarle, decirle, ¿Él lo necesita? No. Él no necesita la adoración. Él no la necesita para subsistir. Él existe ante nosotros. Y Él siempre existió. No necesita la adoración. Nosotros necesitamos adorarnos. Nosotros necesitamos la gracia y el favor de Dios. Por eso necesitamos adorarle. Cuando nosotros adoramos, entramos en su habitación, en su santo lugar. Esa presencia de Dios. Ese mismo ambiente del cielo podemos experimentarlo aquí en la tierra. Y ahí recibimos la bendición y ahí recibimos del poder de Dios. La adoración es lo más importante que tenemos. Junto con la oración, la fe, la adoración es una herramienta que no tenemos que dejar pasar. La adoración, adorarlo no solamente a decir en una canción, sino en espíritu, nuestro espíritu y en verdad. Nuestro espíritu, sacarlo de bien adentro, entregarle esa canción de amor a nuestro Señor. Hay muchos que vienen y no cantan. Nosotros aquí tratamos de hacerlo de las cosas lo más fácil. Preparamos el ambiente, ponemos en pantalla la letra, si no la conocen. Los adoradores presentan lo mejor de ellos, dan lo mejor de ellos para que usted adore al Señor. Entre en esa presencia de Dios, depende de cada uno. El que dice, no, yo no sentí nada. El de al lado sale libre, sale con un gozo, sale libre, sale sano, sale restaurado, sale hecho nuevo, fresquito como una lechuga. Y el otro al lado no sentí nada. Hoy no estuvieron, sé que los músicos no estuvieron bien hoy. No es personal. Esto es simple. Esto es simple. Usted sabe que yo no necesito mucho para entrar en la presencia de Dios. Yo no necesito mucho, no necesito mucha preparación, no necesito que todo salga en excelencia. Me gusta la excelencia, pero no necesito una música, no necesito para entrar en la presencia de Dios. Y tengan en cuenta eso. Pero nosotros se lo hacemos lo más fácil para que usted entre en la presencia de Dios. Dice el salmista, y esta es una palabra tremenda en Salmos 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ir a la casa de Dios, a adorar a Dios. Adorar a Dios, no esperar a ver qué voy a recibir. Si uno entra en la presencia de Dios, uno recibe.
El otro punto que veo aquí, que la mujer no solamente se postró, sino que dijo, ¡socorro! No dijo, ¿me puede ayudar a ver si me puede dar una manito? Es una palabra de desesperación. Dijo, necesito, ¡socorro! ¡Socorro! Pidió ayuda. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente que te va a escuchar, te va a responder, sino que no solamente te va a dar lo que estás pidiendo, sino te va a mostrar todo un ámbito espiritual al cual no está accesible simplemente por la llave del clamor. ¡Clama a mí! Clama a mí no es, Señor, ayúdame, dame una manito. Y yo le quiero decir algo, si usted le pide una manito a Dios, es imposible que se la dé, porque Dios tiene una gran mano, poderosa. No le va a dar una manito porque no la tiene. Tiene una mano poderosa para sacarlo del lodo cenagoso, como decía el salmista. Él me ha rescatado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y me puso sobre la piedra firme y estando firme en él. Tremendo. Dice el Señor Jesucristo en Lucas 18:7. Lucas 18:7. A ver si lo ponen rápido. Lucas 18:7. Ahí está estrenando, ahí mi hijo está en el PowerPoint, ahí está. Gloria a Dios por él, está sirviendo al Señor. Y lo aliento para que siga adelante. No, así que no lo voy a hacer sentir mal por lo demasiado que está mal. No, pero no se lo voy a decir. Dice el Señor Jesucristo, y esto para que lo entienda. Y esto pregunta, y te está preguntando a vos esta noche. ¿Qué pensás? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderte? ¿Se tardará? ¿Vos crees que se tardará? ¿Vos crees que no te va a responder el Señor? Si clamás de día y de noche, necesitas pedir, pero no solamente un pedido, sino un clamor. Un clamor. Pedirle al Señor y vas a ver su gloria, vas a recibir su gracia y su favor. Necesitas entrar en su clamor. Y es lo último que vemos, ¿no? Una mujer que se humilló, porque le dijo, perra. Eso fue lo que le dijo. Eso es lo que le dijo, perra. Sin embargo, muchos por ahí, por cualquier mínima cosa, se ofenden y pierden su bendición. Se van de la iglesia porque se ofenden. Dice que el Señor se acerca a lo humilde y mira de lejos a los soberbios. Cuando usted se ofende, si usted es fácil de ofender, es que tiene soberbia en su corazón. Hay que humillarse. ¿De qué sirve enojarse? ¿Se podría haber enojado esta mujer? Perrilla yo, chao, me voy. ¿Qué me va a decir perra a mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás? Y perdía su bendición. Pero sin embargo, esta mujer le dijo, no, hasta los perrillos comen de las migajas. Quiero de tus migajas. El reino de los cielos es para tus hijos, pero por lo menos tus migajas, dame de tus migajas. Esa humillación fue la llave principal y poderosa que le abrió la llave a su milagro, a tener la gracia y el favor de Dios. Mateo 3:8, el Señor Jesucristo decía, haced pues frutos de arrepentimientos. Fruto de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. Sí, no, yo estoy arrepentido, no, yo he cambiado. Frutos. Fruto significa que del árbol da su mismo fruto, ¿no es cierto? Eso es un fruto. Del árbol, de lo que se saca un fruto. Del arrepentimiento tiene que haber un fruto. Mateo 4:17, el mensaje central del Señor. El mensaje del Señor Jesucristo fue centrado en el reino de los cielos y que el reino de los cielos se ha acercado y que la llave para entrar y permanecer es el arrepentimiento. No, yo ya me arrepentí y recibí al Señor. No, es para estar aquí en la tierra, en el reino de los cielos, para convivir, para permanecer. Es un diario arrepentimiento. Humillarse, reconocer que tenemos falta, que hay cosas que debemos cambiar en nuestras vidas. Todo debemos cambiar. Decía
una adoración tremenda que ha escrito Marcos Witt. Decía, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame. Entender que en el caminar del Señor, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es una meta, es un camino. No es llegar allá, ya está. Ya soy salvo, listo, ya tengo el cielo garantizado. No, hay que pelearla día a día. Es caminar. Y el caminar es avanzar, es dar paso hacia adelante. Es cada día estar más cerca de Dios. Una relación más, una fe más fuerte, más poderosa, creyendo para cosas más grandes. Es avanzar, dar pasos hacia adelante. De eso se trata. Y dar pasos adelante significa cambiar de la forma de pensar. Cambiar, dejar de lado. Pero para eso hay que ser humilde. Hay que ser humilde para reconocer, estoy equivocado en esto. ¿A quién le gusta decir, estoy equivocado? Pregunta retórica, no hace falta que levante la mano. A nadie le gusta decir, no, yo me equivoqué. Cuando decimos eso, hay humildad. Cuando decimos, no, yo me equivoqué, cometí un error. Pero eso debe ser cotidiano, arrepentirnos y ver y decir, pero ¿en qué debo cambiar, pastor? Yo no sé, yo me parece que ando bien. ¿Sabe dónde está el espejo para verse? ¿Quiere que se lo presente? Las Sagradas Escrituras. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, no puede agradar a Dios, no puede tener el favor de Dios. Por eso debemos escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando escudriñamos su palabra, ahí encontramos y damos cuenta, yo cada día me doy cuenta de mis errores, de lo que debo cambiar a través de leer las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella te habla todos los días, por eso debemos escudriñarla. Por eso le recomiendo cómo leerla. Es algo que yo lo he aprendido antes de ser pastor. Yo empecé y aprendí las Escrituras y he tomado grandes promesas de parte de Dios y he recibido palabra de Dios a través del devocional, por eso se lo recomiendo. El devocional también lo puede hacer online en nuestra página de catedraldelavida.org. Ahí está para hacerlo en el del día. Son 3 a 4 capítulos por día que están organizados. Siempre, por supuesto, hay que pedirle, Señor, háblame a través de esta palabra. Y usted recibe de Dios, recibe de Dios. Por eso se lo recomiendo, porque así sabe cómo leer la palabra, sabe leerla y recibe, y recibe. La humildad es lo más importante que debemos tener para recibir el favor de Dios. Cuando nosotros pensamos que lo tenemos que tener, porque nosotros ya recibimos un milagro, entonces ya somos hijos de Dios. Dios me tenés que proveer, Dios me tiene que sanar. No, tenemos que humillarnos ante Él. Necesitamos humillarnos ante Él. Entender que Él nos da las cosas por amor. Él nos lo ha dado todo. Él ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso tenemos que tomar esta llave, humillarnos, primero pedirle al Señor, tener fe, pedirle al Señor, tirar toda paradigma limitante, todo pensamiento limitante del poder de Dios. Humillarnos, reconocerlo como Dios todopoderoso, que Él, tener su momento con el Señor en adoración, en oración. Pedid y se os dará también, dice la palabra de Dios. Pedirle al Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Demorará en responderte? ¿Demorará en responderte? Inclina tu rostro. Padre.